espacio donde haya mucha retroalimentación. Un ejemplo, si matemática le dejó un problema matemático y que diga que todos van a resolver de acuerdo a sus estrategias, déjalos primero que ellos resuelvan, y de pronto les puedes decir, ustedes son libres de cómo resolver. Cuando lleguen a clase van a tener que presentar cómo resolvieron eso de un ejercicio, un ejemplo matemático, en física, en química. Y luego dirán, a ver, ¿cómo lo hicieron? Ahora permítanme a mi profesora brindarles, ¿no? La forma científica de cómo abordar este ejercicio matemático. Entonces, hoy en día la modalidad híbrido ya nos dice que la planificación debe ser, en este caso, articulada, tanto lo que voy a hacer en distancia y lo presencial. En distancia, esa planificación de distancia, vamos a considerar el desarrollo de habilidades quizás no tanto de alta demanda cognitiva, pero sí tienen que realizar algo que ayude a reforzar en la presencialidad. Y en la presencialidad es el desarrollo de habilidades del pensamiento complejo, como lo dice esta directiva o esas dos resoluciones. Y lo más bonito, ¿no? Comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa. Ahí lo dijo el maestro, pueden haber muchas religiones, pero el camino es uno solo, que es Dios, y hay que ser respetuosos de las formas y los estilos de fe, ¿no?, que tienen nuestros estudiantes. Lo importante es que están estudiando en nuestro colegio, y darles esa oportunidad de que Dios es uno solo, Padre, Hijo y Espíritu es uno solo, y que siempre la fe no la debemos de perder en situaciones difíciles. Entonces, esto hay que tener en cuenta. Si yo no tengo en cuenta este perfil de egreso, como que sí, sobre qué estoy trabajando, ¿no? Esto es el prototipo de hombre que mínimamente ya requiere, en este caso, nuestra educación en el Perú. Esta es la visión común del aprendizaje. Por lo tanto, entonces vuelvo a preguntar, ¿no? Entonces, ya les escuché esa parte. Ahora, mi segunda pregunta sería, ahorita no. ¿Ya pensaron? A ver, vamos a desactivar. No puedo yo desactivar. Ya no. Fanny, ¿podrías apagar tu audio? Gracias, Fanny. Listo. Entonces, mi segunda pregunta es, ¿ya pensaron en qué tipo de planificación van a hacer? ¿Van a hacer de pronto proyectos de aprendizaje? ¿Van a hacer unidades de aprendizaje? ¿Experiencias de aprendizaje? Ese es el otro punto que quisiera tener en cuenta, y luego me dirán cómo los puedo ayudar en ello, qué parte no se ha comprendido, no se ha entendido. No sé, podemos conversar qué tipo de planificación ya tomó la decisión la escuela, que va a elaborar, va a diseñar, va a ejecutar, va a implementar, va a evaluar su pertinencia, su efectividad. A ver, coordinadores de área, ciencias y letras, a ver. Sí, Milagros, hemos venido trabajando el año pasado también con los formatos relacionados al programa anual, programa de unidad, sesiones de aprendizaje o experiencias de aprendizaje, ¿no? Sin embargo, como decía al inicio, habían situaciones en que no, o proyectos también, proyectos. Sin embargo, lo que se quiere es la información homogénea para todos, ¿no? Para trabajarlo con precisión y como tiene que ser, ¿no? Correcto, muy bien. Yo me faculto a hacer la sugerencia, después de haber analizado estas dos resoluciones ministeriales, que todos debemos de dar un inicio a esta planificación con una experiencia de aprendizaje. Posteriormente pueden trabajar unidades o pueden trabajar proyectos de aprendizaje. Entonces, aquí les voy a mostrar que son estas tres las que se puede abordar. Por favor, a ver, acá les voy a mostrar esta parte. Vamos así parte por parte para no abrumar con tanta información en realidad. A ver, por aquí. Ya.
la sugerencia que se hace en realidad es iniciar con una experiencia de aprendizaje. Acá está, ¿ven? Estas experiencias de aprendizaje. Miren, recorrido propuesto y organizado con la intencionalidad de que los estudiantes desarrollen competencias. Ese es el punto clave, el desarrollo de competencias hablar de competencias es hablar de conocimiento, manejo disciplinar, habilidades de alta demanda cognitiva, como la creatividad, pensamiento crítico, el razonamiento, y en este caso las actitudes que tiene que trabajarse de manera transversal con los enfoques transversales. Entonces, estas experiencias, ¿no?, pueden ser unidades de aprendizaje. Repito, estas unidades pueden ser trabajadas de manera individual por cada área según las necesidades que tenga el área. O el docente ha visto que no me parece que esto debo enfatizar, pero eso lo pueden trabajar luego de conocer marzo, abril, mayo a sus estudiantes. Pueden trabajar proyectos de aprendizaje, donde, como les dije, una característica importante es que el estudiante organiza y planifica con el docente, donde van a participar padres, madres, el personal de servicio del colegio y toda la comunidad educativa. Y otras formas de experiencia de aprendizaje, que es la que hemos estado trabajando estos años o estos 2 últimos años. Entonces, mi propuesta es iniciar por esta experiencia de aprendizaje. En tal sentido, cualquiera de las tres formas, ¿no?, tiene que tener situación significativa, tiene que tener propósito de aprendizaje, enfoques transversales, producciones, secuencia de actividades y criterio de evaluación. Por ejemplo, ¿qué de lo que está aquí nosotros necesitamos tener en cuenta? Partir por una situación de aprendizaje. Entonces, cualquiera de las tres, así sea unidad, así sea proyecto, así sea, en este caso, una experiencia, porque nosotros trabajamos competencias. Entonces, la competencia dice que los estudiantes tienen que resolver problemas, desafíos, retos, ¿no? Tienen que evidenciar a partir de un caso, un problema. Esa es la razón de ser en cualquiera de sus tres formas. Entonces, mi sugerencia va en torno a esto, ¿no? Les voy a presentar. Esta es mi sugerencia. Partir. A ver, aquí vamos. Ahora sí, le vamos a presentar ya el material. Aquí ya está. Entonces, voy a compartir la pantalla. Y vamos a cambiar. Listo. A ver, vamos a mirar por aquí. Ya está. Entonces, el propósito de este seminario es primero decir lo que yo quiero, porque la idea creo que están tratando de identificar criterios, es trabajar, en este caso, una planificación, pero que todos trabajemos teniendo en cuenta una mirada, ¿no? Y esa mirada tiene que ser en torno a las necesidades que presentan nuestros estudiantes. Y para poder desarrollar, tenemos que desarrollar en torno a estos dos documentos, que es en este caso la 531 y la 048, que salió el 27 de enero, que tiene algunas pequeñas modificatorias. Entonces, para poder hacer una experiencia de aprendizaje, un proyecto o una unidad de aprendizaje, lo más importante es tener en cuenta las características de los estudiantes, las necesidades. Eso tiene que ver con competencias. ¿Qué competencias necesitan más atención ahora mismo en el mes de marzo? ¿Qué intereses y motivaciones tienen nuestros estudiantes teniendo en cuenta la edad, el contexto en el que estamos viviendo? ¿Cómo aprenden los estudiantes? Para poder planificar tengo que tener en cuenta ese cómo, las estrategias con las que yo voy a desarrollar esas competencias. ¿En qué contextos aprenden? No solamente decimos en contextos simulados o reales, pero mi sugerencia es de que todo lo hagan real, ¿no? Básicamente en contextos muy reales. El Perú está lleno de problemas, muchísimos problemas, entonces no podríamos estar simulando problemas cuando tenemos miles de problemas. O sea, eso sí significa que las situaciones de aprendizaje sean muy reales, ¿no? Que incluso los chicos ya lo conocen, pero no los trabajan para poder resolverlos. También en qué otros contextos. Recordar que en estas dos resoluciones nos dice que durante todo el año vamos a trabajar algo importante, ¿no? Que es el desarrollo socioemocional. Ya nos dicen desarrollo socioemocional. Nos dicen además
la salud y bienestar, nos dicen, en este caso, otro eje importante, que es el tema sociocultural, la cultura del estudiante, ¿no? Y lo más importante, la evaluación formativa y en una modalidad híbrido. Eso es lo que nos pide, ¿no? Entonces, tengo en cuenta de que ustedes van a trabajar con un grupo todavía a distancia este mes de marzo, que sea la primera unidad distancia y que solo los chicos van a venir. Entonces, igual va a ser una modalidad híbrido, ¿no? Entonces, porque van a tener una clase sincrónica, que es en vivo, ya, y una clase asincrónica. Igual hay que establecer las horas, igualito como la presencialidad y a distancia, es como que trabajar sincrónica y asincrónica. Por lo tanto, ¿en qué contextos aprenden? ¿Ya? Los espacios de aprendizaje. Entonces, si están en el aula, no solamente puede ser un espacio el aula, lo pueden llevar al jardín, lo pueden llevar a la loza deportiva, para que esa parte socioemocional, ¿no? Pueda ir mejorando, ayudar mucho al tema de la inteligencia emocional. ¿Cómo me doy cuenta que está aprendiendo? Esto lo van a ver mañana, pero con una sola palabra les puedo decir, tenga en cuenta su estándar de aprendizaje, tenga en cuenta su competencia, al final estas se vinculan. La competencia tiene capacidades, esas capacidades nacen de las competencias. Tengo mi estándar de aprendizaje, igual, están ahí las famosas capacidades insertas, no más precisadas. Tengo los desempeños, que igual, están ahí las capacidades que queremos observar a través de un desempeño de acciones. Cuando ya planificamos estos desempeños se vuelven en criterios porque hay que precisar en torno al campo temático. Y bueno, ¿y cuál es el rol del docente? El rol del docente ahora es desaprender para aprender, básicamente, ¿no? Entonces, ya esto lo hemos visto, es desde la educación inicial hasta la educación secundaria hay que tener en cuenta, ¿no? Y lo más importante, otro componente importante, ya sea experiencia, proyecto o unidad, es tener en cuenta los famosos enfoques, ¿no? Transversales, que no es que se trabaje un punto aparte, sino estas tienen que estar inmersas y darnos cuenta en qué momento están ahí, ¿no? Y que los chicos también se den cuenta, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros como maestros, ¿no? De estos tiempos, tenemos que desaprender, dice, ¿no? Es Senge, ¿ya? Olvidar los métodos pedagógicos tradicionales e innovar en las técnicas de aprendizaje. Las escuelas necesitan docentes capaces de generar nuevas ideas que rompan con la educación tradicional y permitan aprovechar el potencial y las habilidades de ellos mismos y de los estudiantes. Entonces, en tal sentido, un docente debe de comprender, dice, la realidad actual y construir una nueva forma de concebir el aprendizaje